Vamos a continuar con nuestro segundo tema de esta serie, La muerte en la vida cristiana, una serie que vamos a estar estudiando para dar respuesta de acuerdo a la Biblia a varias interrogantes que se nos pueden presentar aun cuando nosotros somos cristianos y enfrentamos la experiencia de la muerte de algún creyente, algún familiar, algún hermano en la fe, etcétera. Entonces, estas enseñanzas nos van a dar respuesta, nos van a dar aliento, nos van a dar consuelo y nos van a dar la seguridad de lo que Dios está estableciendo en estos temas. La muerte en la vida cristiana. En la clase anterior, nosotros concluíamos nuestra clase con esta pregunta: ¿para qué permite Dios que el creyente experimente la muerte? Y es una pregunta válida que podemos tener cada uno de nosotros. ¿Para qué permite Dios que el creyente experimente la muerte? Y la respuesta será realmente muy sencilla. La respuesta es para completar nuestra santificación y nuestra unión con Cristo. Pregunta: ¿para qué permite Dios que el creyente experimente la muerte? Y la respuesta que la Biblia nos da es para completar nuestra santificación y nuestra unión con Cristo. Quiero iniciar señalando que cuando yo estoy mencionando la palabra santificación, precisamente me estoy refiriendo a aquel evento que se va desarrollando en nuestras vidas cuando el Señor nos salva en nuestras vidas, nos rescata del pecado, ¿sí? La palabra santificar significa apartar, consagrar para el Señor. Y una vez que nosotros iniciamos nuestro caminar cristiano, nos vamos desprendiendo de pecados, de hábitos pecaminosos que hemos acumulado a lo largo de todos los años de nuestra vida. Y este proceso de ir quitando, sacando el pecado de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestras acciones, etcétera. Veíamos hoy en la clase de Conociendo el Evangelio que incluso se puede pecar con lo que somos, es decir, la falta de pureza moral en nuestro corazón, cuando nuestro corazón no se está adheriendo a la ley moral de Dios. Explicábamos en la clase anterior. Y entonces, la santificación, precisamente quiero dar una explicación muy sencilla, es precisamente ese punto cuando Dios te ha salvado. Santificación es que conforme vas viviendo tu vida cristiana, cada vez es menos, cada vez es más gradual el estar dejando lo pecaminoso. Entonces, santificación vamos a entenderlo como apartarnos para el Señor, consagrarnos para el Señor, dejando de pecar en este mundo y estarnos uniendo más al Señor. Ahora, la santificación, ya en algún momento de algunos estudios que nosotros hemos tenido, hemos señalado que la santificación es de tres tipos. Es decir, el ser apartado para el Señor bíblicamente es de tres formas: una santificación posicional, una santificación progresiva o práctica y una santificación final que la Biblia la identifica como glorificación. La santificación posicional es aquella cuando nosotros hemos sido salvados por el Señor nos aparta, nos santifica y posicionalmente nos coloca en una postura de santos delante de Dios. Santos, sin mancha, sin pecado, sin culpa, delante de Dios. Y esta es una santificación posicional, porque el creyente puede decir: bueno, el Señor ya me ha declarado justo, santo delante de Él, pero yo todavía sigo teniendo estos deseos impuros en mi corazón. Sí, porque nosotros seguimos en este cuerpo en el cual se tiene un remanente de pecado, en el cual opera una ley de muerte, está morando el pecado, dice el apóstol Pablo, pero a lo largo de nuestra vida cristiana, vamos nosotros desarrollando esa santificación que se llama santificación progresiva o santificación práctica, en la que cada día, cada año, cada mes que nosotros estamos viviendo con el Señor, vamos dejando poco a poco nuestra vida de pecado. Y el día que nosotros partamos con el Señor, el día que nosotros muramos, entonces vamos a obtener una santificación final que será la glorificación
glorificación. Entonces, en este sentido, cuando se hace la pregunta ¿para qué Dios permite la muerte en el creyente? Bueno, es para completar nuestra santificación y nuestra unión con Cristo, porque se supone que cada uno de nosotros como cristianos, cuando hemos sido redimidos, y ya lo explicamos en la clase anterior, somos redimidos por el Señor, somos salvados por el Señor y comenzamos nuestra vida cristiana que en algún punto del tiempo va a terminar, si no es que porque el Señor ha venido, porque seguramente vamos a morir, pero en todo este largo de este trayecto cristiano, de este caminar cristiano, bueno, se entiende que nosotros nos estamos apartando para el Señor, que estamos viviendo una santidad progresiva en este tiempo de vida que tenemos en esta tierra y que estamos unidos con Cristo. Entonces, en base a este entendimiento, bueno, señalábamos Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya explicábamos nosotros que el creyente no tiene que pagar por sus pecados, porque quien pagó por sus pecados fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero explicábamos nosotros, sin embargo, el cristiano afronta el dolor, ¿sí? Y explicábamos, afronta el dolor, enfermedad, los efectos del mundo caído, precisamente porque nos encontramos en un mundo caído, ¿sí? Y explicábamos también en la clase anterior que aquella persona que se encuentra en este mundo, bajo los efectos del mundo caído, envejecimiento, enfermedades, dolor, tragedias, siniestros, etcétera, bueno, aquella persona que no ha sido redimido por el Señor, Él sí va a pagar por sus pecados. Pero ya hicimos esta aclaración, el creyente no paga por sus pecados. Sin embargo, entonces vamos a colocar nuevamente este punto. El cristiano sí enfrenta el dolor en su vida. ¿Por qué? Por los efectos que se tienen en este mundo caído, ¿sí? Pero para el cristiano no podemos hablar de que sea por sus pecados, sino que vamos a cambiar este término porque sus pecados ya han sido pagados por el Señor Jesucristo, sino que vamos a hablar de que el cristiano entonces vive en un mundo con estos efectos, este mundo caído con dolor, tantas cosas, pero el cristiano entonces enfrenta algo que la Biblia le llama la disciplina de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces la Biblia nos está enseñando que a lo largo de la vida cristiana, el creyente va a estar experimentando algo que la Biblia está llamando la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios se puede dar de dos formas en la vida de cualquier creyente. Se puede dar a manera de corrección, para corregir, para llamarle la atención, para enderezar el camino de algún creyente que está incurriendo de manera deliberada en una rebeldía, en un pecado, etcétera. Y entonces el Señor va a abusar de su disciplina. Pero siempre la disciplina, dice el libro de Proverbios, es movida por el amor de Dios. Dios corrige porque ama, no corrige porque odia. Entonces tenemos la disciplina de Dios en esta primera línea, que es una disciplina de corrección. Tenemos también una disciplina de Dios, y esta disciplina de Dios pues todos la vamos a estar viviendo en nuestras vidas. Es una disciplina de formación, ¿sí? Es decir, no necesariamente porque has pecado, porque Dios te está corrigiendo de algún pecado, pero sí porque Dios está formando la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros, y entonces entramos en esta esfera de la disciplina de Dios como formación. Y esto entonces nos deja ver, nos da un gran aliento. Ya sea que Dios a mí en esta vida me discipline porque me corrige de mis pecados o de algún pecado en particular, o porque me está formando en mi vida cristiana, pero esto entonces me lleva a la realidad de que toda la adversidad que yo enfrente en esta vida,
toda adversidad en la que Dios permita en mi vida, siempre me hará bien. Toda adversidad que Dios permita nos hará bien porque estará bajo el filtro de la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios, como mencioné, o me está corrigiendo o me está formando, ¿sí? Bueno, ya habíamos nosotros señalado que el creyente se encuentra bajo los efectos del mundo caído. En este mundo caído tenemos dolor, tenemos daño, tenemos tristeza, enfermedad, etcétera, tantas cosas. Y estos efectos de este mundo caído, de dolor, tragedia, etcétera, todo ello nos puede llevar incluso hasta la misma muerte física, ¿sí? Sin embargo, ya con lo que hemos señalado ahorita, bueno, ya sea que Dios esté usando el dolor, la tragedia en mi vida, situaciones dolorosas en mi vida o incluso la misma muerte, todo esto me va a llevar o tiene el propósito de completar nuestra santificación y nuestra unión con Cristo. Esto entonces significa que una enfermedad o que incluso la muerte no es el fin para el creyente, sino que se encuentra dentro de la formación de Dios para ese creyente, dentro de la disciplina de Dios. Y cuando yo estoy mencionando disciplina, no vayan a tener la idea de que disciplina es regaño o que te portaste mal, porque ya he explicado que hay disciplina que es de corrección y hay disciplina que es de formación. Entonces, este dolor en el que nosotros atravesamos en este mundo, con estos efectos del pecado, este mundo, con estos efectos de un mundo caído, si nos permite atravesar por el valle del dolor, del daño, de la enfermedad, etcétera, o incluso de la muerte, bueno, tengamos por seguro que esos aspectos nos van a servir para completar nuestra santificación y nuestra unión con Cristo. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Quiero que vean esto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor dice: tú que estás viviendo en los efectos del mundo caído, vas a atravesar por dolor, vas a atravesar por angustia, vas a atravesar por enfermedad, etcétera, por daño, etcétera, porque estás en un mundo con efectos caídos o incluso vas a atravesar por la muerte. Dios dice: sé fiel hasta la muerte. Es decir, que tu fidelidad, que tu santificación, que el apartarte para el Señor, que tu unión con Cristo sea hasta la muerte. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y será magnificado ya sea por vida o por muerte. Aunque esté en esta vida bajo los efectos del mundo caído o la misma muerte, ello me va a ayudar para completar mi santificación y mi unión con Cristo. Entonces, vean que la Biblia está presentando que la meta de la vida no es la vida misma. Que la vida naturalmente tiene un sentido de autopreservación, pero la Biblia está presentando que la meta de la vida no es preservar la vida, sino que la meta de la vida es la santificación, el que tú te apartes para Dios durante toda tu vida. La meta de la vida que tú tienes en esta tierra no es tu propia vida, tu propio bienestar, sino que la meta de la vida es que tú seas fiel a Dios hasta la muerte. Entonces, vean que para Dios es más importante nuestra fidelidad, nuestra consagración, nuestra unión con Cristo que nuestra propia vida. Y esto yo estoy seguro que humanamente lo estamos escuchando y humanamente podemos decir, pues no estoy muy de acuerdo con ello porque lo más importante para mi vida es mi vida, que yo esté saludable, etcétera, esto, aquello. No, en el filtro de Dios, en los ojos de Dios, lo más importante
en tu vida es que tú seas apartado para Él y que tú estés unido para Él. Entonces, lo más importante para Dios en tu vida no es tu vida, sino la fidelidad que tú desarrolles en tu vida hasta la muerte, como lo está señalando el libro de Apocalipsis. Entonces, en el dolor, en el daño que es producido por los efectos del mundo caído, si Dios nos permite atravesar por esos valles de dolor, de alguna enfermedad, de alguna situación dolorosa en nuestra vida, etcétera, recordemos que Dios hace bien, que Dios nos hará bien, aunque en nuestra salud, en nuestro cuerpo no tenemos nada de bien, Dios estará haciendo bien porque está completando nuestra santificación y nuestra unión con Cristo. Y si Dios no llegara a contestar nuestras oraciones de darnos la salud, de darnos el bienestar en medio de los efectos del mundo caído y nos permite la muerte, tengamos la seguridad de que Dios nos hace bien, de que Dios nos hará bien, porque a través entonces de la muerte, Él completará nuestra santificación y nuestra unión con Cristo. El creyente tiene la promesa de ir al cielo. Sí, pero la Biblia no nos enseña que el creyente de manera directa se va al cielo. La misma Biblia establece que el creyente, el camino que le sigue antes de ir al cielo es la muerte física y después de la muerte vendrá el cielo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor permite que el creyente muera? Bueno, otra respuesta que también tenemos es porque el Señor nos permite que con nuestra propia muerte nosotros imitemos a Cristo, incluso en su muerte, y esto va a producir una mayor unión con el Señor. Vamos a leer algunos textos para explicar lo que acabo de decir. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos esa promesa cuando venimos a la fe. Somos herederos del Señor, somos coherederos con Cristo. Pero dice el texto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia entonces nos está diciendo que el Señor nos une tanto a Cristo que nos une también con los padecimientos de Cristo. Primero de Pedro 4:13 dice, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. El Señor entonces en esta unión con Cristo nos hace participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. Primero de Pedro 2:21 dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas y entonces también nosotros atravesemos por el padecimiento. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y ahí está. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, la Biblia, con estos textos que acabo de decir, nos hablan de nuestra unión con Cristo. Pero la unión con Cristo también incluye un evento por el cual vamos a pasar cada uno de nosotros como creyentes, y nuestra unión con Cristo incluye también nuestra muerte física. Así como el Señor murió y el Señor resucitó, la Biblia nos está dando esa garantía, esa bendición de decir, así también estás unido con Cristo en la muerte y en la resurrección, ¿sí? Entonces, ¿para qué Dios permite que el creyente experimente la muerte? La muerte no es derrota, la muerte no es, Dios no me contestó, Dios no escuchó nuestras oraciones, qué lamentable. No, Dios permite que cada uno de nosotros experimentemos la muerte en el momento que Él decida hacerlo, y ese día será bueno porque completará nuestra santificación y nuestra unión con Cristo.
Dice Romanos 7:23 y 7:24, y esto creo que nosotros debajo del sol a veces no lo alcanzamos a comprender, pero cuando nosotros que vivimos debajo del sol en este mundo vanidad de vanidades, dice el apóstol Pablo: pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, la ley de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el apóstol Pablo está haciendo una descripción de todo cristiano. Cada uno de nosotros como cristianos, cuando pecamos, experimentamos lo mismo que el apóstol Pablo. El pecado me lleva cautivo. Es decir, cuando alguien se lleva cautivo, esa persona que está apresada, él no quiere, él se revela, él dice no me lleven, etcétera, y todo ello. El pecado, cuando pecamos, no queremos pecar, es como si nos llevaran cautivos. Y nuestros miembros se están revelando, y llega un punto en el que el apóstol Pablo dice: hay miseria en mí, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque en mi cuerpo está esta ley de pecado, mis miembros se rebelan contra la ley del Señor, etcétera. Y el día que nosotros cerremos los ojos en esta tierra y el Señor nos lleve a la gloria, ese día, una de las cosas primeras que nosotros vamos a experimentar, vamos a ver en las siguientes clases, clases más adelante, qué es lo que sucede cuando el creyente cierra los ojos. La Biblia nos da una descripción hermosa de lo que sucede, pero quiero decirles que el día que nosotros cerremos nuestros ojos, por fin va a cesar ese sentimiento, esa presencia del pecado en nuestros cuerpos. Por fin va a cesar esa rebelión, esa lucha en nuestros miembros, y por primera vez no diremos miserable de mí, y no diremos quién me va a librar de este cuerpo de muerte, porque ya estaremos libres y se completará nuestra santificación y nuestra unión con Cristo. Para la siguiente clase vamos a dar respuesta a esta pregunta: ¿qué debemos pensar de nuestra muerte y la muerte de otros creyentes? Yo sé que en estos momentos la mayoría de nosotros nos encontramos, gracias a Dios, bien, de salud, estamos bien, estamos libres de algún accidente, etcétera, pero la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Dice el libro de Eclesiastés: es mejor acudir a un funeral que a una fiesta, porque en un funeral nosotros tenemos conciencia de que un día vamos a morir. Bueno, vamos a enfrentarnos a esta pregunta: ¿qué debemos pensar de nuestra muerte? Pensemos, estemos pensando acerca de nuestra muerte, de que un día moriremos, pero ¿qué debemos pensar de acuerdo a la Biblia? ¿Qué debemos pensar de nuestra muerte y la muerte del que está a tu lado, de el que te está acompañando, del que nos está escuchando, de la muerte de otros creyentes? Siguiente clase, vamos a continuar con esta serie de clases, y vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué debemos pensar de nuestra muerte y la de otros creyentes? Muy bien, vamos a concluir esta clase.